Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la muerte de Juan el Bautista, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 1 al 12. Antes de empezar, te ruego que hagas una oración conmigo pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias te damos, Señor Dios, por tu bondad y tu misericordia al llamarnos para ser tus hijos. Ciertamente, Jesús nos ha dicho que tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo. Negarnos a nosotros mismos para obedecerte en todas las situaciones, circunstancias de nuestra vida, confiando en que tu mano poderosa está con nosotros. Y si tú permites sufrimiento en nuestra vida, es para darte gloria. Así, bueno, pues hoy estudiaremos tu bendita palabra que nos enseñará que el cristiano muchas veces tendrá que pasar por fuego purificador, que nos limpie para la gloria de tu nombre. Y esto puede traer sufrimiento a nuestras vidas. Pero estamos confiados en ti, que es por nuestro bien, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mateo habla al final del capítulo 13 de su Evangelio que el Señor Jesucristo es rechazado en Nazaret por todos aquellos que le conocían desde niño. No podían aceptar que el hijo de un carpintero sin escuela teológica tuviese tanta sabiduría de parte de Dios y que además esas palabras que él hablaba con plena autoridad fueran constatadas, reforzadas, garantizadas de que eran de parte de Dios al hacer él milagros, prodigios, señales, maravillas. Entonces, es rechazado el Señor Jesús y Mateo también en el capítulo 14 habla que es rechazado Juan el Bautista. El profeta, como dice el Señor Jesús, más grande nacido de mujer. Este rechazo de Juan el Bautista incluso llegó a la muerte, igual que en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí Mateo empieza a señalar el camino que Jesús va a tomar. Un camino de ida sin regreso. El camino a la cruz. Posteriormente, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que es Él? Y ellos dicen que piensan que puede ser algún profeta. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces, a partir de esa declaración cierta, Jesús les empieza a develar que el Cristo tiene que padecer para después ser glorificado. Y bueno, pues Mateo aquí introduce en el capítulo 14 la historia de Juan. Quizás estos hechos ocurrieron cronológicamente antes de este momento, pero lo importante son los eventos. Y vamos a leer pues. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Herodes era el hijo de Herodes el Grande, aquel rey de Israel que mandó construir, restaurar, embellecer el segundo templo. Y se le puso el nombre de el templo de Herodes, aunque realmente él no lo construyó. Entonces, este Herodes Antipas era el tetrarca, como
un gobernante del área de Galilea y oyó hablar de Jesús. Para ese entonces Jesús ya había estado aproximadamente poco más de 2 años en el área de Galilea. Él había asentado su base, por decir así, de trabajo en Capernaum, una ciudad marítima alrededor del lago de Galilea. Herodes tenía su palacio en la ciudad de Tiberíades, que también estaba alrededor del lago o mar de Galilea. Así, bueno, pues dicen los historiadores que había una distancia aproximada de 12 kilómetros entre Tiberíades y Capernaum. Seguramente que Herodes había escuchado hablar de Jesús, tanto de lo que había dicho como de todas sus grandes maravillas, señales y prodigios. Sigamos leyendo. Y dijo Herodes a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. En el verso 2 dice: él ha resucitado de entre los muertos. ¿Por qué dice esto Herodes? Sigamos leyendo. Y por eso, piensa Herodes, es que este Jesús hace milagros con gran poder que actúan en él, porque según él, este Jesús es Juan el Bautista resucitado. Sigo leyendo. Y aquí está la razón por qué pensaba Herodes de esta manera. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías. Herodías había sido la esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Hay un historiador judío de la época en que se escribió el Evangelio de Mateo, famoso, llamado Josefo. Este Josefo era aliado del Imperio Romano y escribió la historia de Israel basado en la Biblia y basado en tradiciones que él conocía. También escribió acerca de los eventos que se estaban desarrollando en el tiempo de su vida. De hecho, Josefo escribió la crónica de las guerras que se realizaron en la época de los años 70 y la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Josefo dice que Herodes viajó en alguna ocasión a Roma, la capital del imperio, en donde vivía su hermano Felipe y su esposa Herodías. Cuando la conoció, Herodes se enamoró de Herodías y ésta también le correspondió a Herodes, de tal forma de que él le pidió que se fuera con él. Y ella le dijo que lo haría si él se divorciaba. Para ella también divorciarse de Felipe y entonces casarse con Herodes. Herodes estaba casado con la hija del príncipe de Nabatea. Y lo que hizo fue presentar una carta de repudio a su mujer para quedar de esta manera libre y poderse casar con Herodías, que también se había divorciado de Felipe. Entonces, ambos estaban cometiendo pecado. Legalmente, ellos estaban casados y habían buscado solamente pretexto para divorciarse. Entonces, sigamos leyendo. Esta Herodías era mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. No puedes casarte con ella porque tú sigues siendo esposo de la princesa de los nabateos. Sigamos leyendo.
Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque consideraban a Juan como un profeta. Y como todo gobernante, no quiere tener problemas de insurrección. No quiere tener problemas de que el pueblo murmure o esté descontento. Por lo tanto, él lo mantenía en la cárcel, pero no quería matarlo. Sin embargo, el curso de la vida que Dios permitió llevó a un fin trágico. Sigamos leyendo. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Josefo nuevamente nos platica que esta hija se llamó Salomé y que posiblemente tenía alrededor de unos 14 años de edad. Esta muchacha danzó delante de Herodes, agradó de tal forma que, sigamos leyendo, danzó ante Herodes, gracias, y le agradó, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Esta chica lo que hace es ir con su madre y le pregunta, ¿qué pido? Y ahí Herodías aprovecha la oportunidad de oro que se le presenta, puesto que ella también odiaba a Juan el Bautista por la razón de que se le señalaba a ella como una mujer adúltera que, estando casada legalmente con Felipe, ahora vivía con Herodes. Sigo leyendo. Ella, la chica, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Y no se entristeció porque le doliese la muerte de Juan el Bautista. Se entristeció porque sabía que iba a tener problemas políticos. Y eso ningún gobernador lo quiere. Sigo leyendo. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. El Señor Jesucristo, Él, siendo Dios, sabía lo que estaba sucediendo. Y posteriormente Mateo dice que se apartó a un lugar solitario para orar a Dios. Seguramente al Señor Jesucristo le dolió, puesto que hay que recordar que Juan el Bautista es un profeta de Dios y como tal viene siendo pues no nada más una criatura, sino un hijo de Dios. Jesús es Dios. Pero también el Señor Jesucristo en su humanidad era primo de Juan. Y también el Señor Jesucristo en su humanidad le tenía cariño, respeto a Juan, quien había él sido el heraldo que Dios designó para proclamar que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo sabe que los hijos de Dios van a sufrir en esta tierra. Bien dijo antes a sus discípulos, he aquí yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos rapaces. Sean pues prudentes y sencillos, dijo el Señor Jesús. Y en Lucas vamos a ver cómo se dirige a los hijos de los fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, aquellos que estudiaban la Biblia, y no nada más para con ellos, sino para con los pobladores todos de Israel. Vamos a ver en Lucas capítulo 11 que dice, ay de vosotros, se refiere a todos aquellos que
eran hijos de las generaciones anteriores. ¿Por qué? Vamos a leer. Ay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas. Hacen un monumento, hacen una lápida a los profetas. Y de esta manera ustedes están asintiendo lo que sus padres hicieron. Y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, os digo que le será cargada a esta generación. El Señor Jesucristo está diciendo que la generación de donde Él vivió edificaban sepulcros en homenaje a los profetas que los padres habían matado porque decían que habían hablado en contra o de la ley o en contra de Dios o en contra del pueblo o en contra del templo. Pero al final de cuentas no aceptaban el testimonio de los profetas. Y el Señor Jesucristo está diciendo que desde Abel el justo hasta Zacarías, profeta, que murió entre el altar y el templo, esa sangre de hombres valientes, hombres inocentes, hombres de Dios, que dieron palabra de Dios, estos profetas fueron muertos por las generaciones pasadas. Y sus hijos, que son esos adultos a los que Jesús se dirige, han certificado que sus padres son culpables. Entonces vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento, hablando de Jeremías, que, como dijo el Señor Jesucristo, Dios envió a sus profetas y apóstoles. Algunos los van a matar y a otros los van a perseguir. Y vamos a ver aquí cómo a Jeremías lo persiguieron y estuvieron a punto de matarlo. Leamos. Y los oficiales se enojaron contra Jeremías, los oficiales del rey. ¿Por qué se enojaron? Porque Jeremías estaba proclamando de Dios juicio y una profecía que decía que vendría el rey Nabucodonosor de Babilonia y destruiría tanto la ciudad como el templo, y que les pedía a los israelitas escribir, pedir, solicitar la paz, no oponerse, no atacar, sino simplemente darse por vencidos, para de esta manera poder vivir. Pero en lugar de escucharlo, lo que hicieron fue oponer resistencia, y llegó Nabucodonosor con su gran ejército y los aniquiló. Pocos quedaron con vida. Sigo leyendo. Y los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron. Y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán. No nada más lo azotaron, sino también lo encarcelaron, la cual, esa casa de Jonatán, habían convertido en prisión. Entró pues Jeremías en el calabozo, es decir, en la celda abovedada. Allí permaneció Jeremías muchos días. Esos muchos días fueron meses.
y posteriormente de esto fue sacado de la cárcel y vamos a ver qué pasó con Jeremías. Así dice el Señor, será una palabra profética de parte de Dios al pueblo. Ciertamente esta ciudad de Jerusalén será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia, y él la tomará. Entonces dijeron los oficiales al rey: den muerte ahora a este hombre, porque él desanima a los hombres de guerra que quedan en esta ciudad, aquellos que van a defender la ciudad. Pero Dios está diciendo, es que esta ciudad yo ya la entregué al rey Nabucodonosor. Ustedes, por más que luchen, serán vencidos. Hay que recordar aquella palabra que dice que si Dios no está con la guarda que cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Así que estos hombres, al oponerse a la palabra de Dios, serían muertos. Sigamos leyendo. A todo el pueblo los está estimulando para que ellos busquen un convenio de paz. Sigo leyendo. Diciéndoles tales palabras. Entonces lo que está haciendo aquí Jeremías es que está cobardando el corazón de los hombres de guerra, dicen los vasallos del Señor. Pero Jeremías estaba cumpliendo la orden de Dios. Pues este hombre, siguen diciendo los vasallos del rey, este hombre no busca el bien de este pueblo. Por supuesto que sí. Dios le está diciendo a Jeremías, quiero que vivan, no que mueran, pero la ciudad será tomada por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, ellos no obedecieron, la ciudad fue tomada por el rey Nabucodonosor y ellos muertos. No busca el bien de este pueblo, sino el mal. Y el rey Sedequías dijo, he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Esto es ilógico. El rey que es el rey puede decir basta. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y entonces vamos a hacer un convenio de paz, vamos a pagar un tributo. Pero Sedequías salió por la tangente y dejó en manos de estos hombres la vida de Jeremías. Y ellos hicieron lo siguiente. Tomando ellos a Jeremías, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia. Y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo y ahí lo dejaron, con el propósito de que muriera. Entonces vemos aquí que Jeremías es uno de tantos profetas que sufrieron persecución o muerte, escarnio, burla. Y el Señor Jesucristo dice que esto nos pasará a nosotros los cristianos. Posteriormente, después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, la iglesia empezó a tener un gran crecimiento, porque Dios cada día añadía a los que tenían que ser salvos. Pero también empezó la persecución, y en este caso de parte de Herodes. Vamos a leer cómo dice en Hechos, capítulo 12. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro, con la intención también de matarlo. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran,
con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que bueno, pues Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a espada por parte de Herodes. Y algo así tramaba también Herodes contra Pedro. Vemos que la iglesia incipiente perdió uno de sus líderes porque empezó una gran persecución. Esta persecución Dios la permitió y tenía un plan, un propósito, que ellos salieran de Jerusalén y fueran al resto de la Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y muchas veces Dios permite que tú y yo pasemos por situaciones críticas, difíciles, que salgamos de ese nicho de confort para poder dar testimonio de Él a otras personas en otros lugares. Y bueno, vamos a continuar. Como dice el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, que dice que en tiempos antiguos y nuevos, actuales, los cristianos somos perseguidos por causa de nuestra fe en el Señor Jesús. Leamos entonces en Hebreos, como dice capítulo 11, experimentaron, hablando de aquellos personajes santos del Antiguo Testamento, experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y esto que fue en el Antiguo Testamento también se presentó en el inicio de la era cristiana. Hubo gran persecución de parte de los reyes, no uno, sino muchos de los reyes romanos. Y muchos cristianos murieron en el circo a manos de las garras de los leones y de fieras. Muchos fueron crucificados y bañados en aceite y prendidos en lo que venía siendo los caminos de Roma para iluminar este camino de noche. Así bueno, pues, en la historia de la iglesia ha habido muchos hombres que han amado a Dios y han entregado su vida con gusto para la gloria de Dios. Y otros han sido perseguidos, les han quitado sus propiedades, les han mutilado el cuerpo, se han burlado de ellos. Sin embargo, siguen adelante predicando el Evangelio. Y tú y yo no estamos exentos de padecer sufrimiento. ¿Por qué? Porque Pablo dice así en Filipenses capítulo 1, lo siguiente: porque a vosotros se nos ha concedido, es como un premio, es como un regalo que Dios nos da. Se nos ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, eso es maravilloso. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos el regalo de creer en Jesucristo, pero va más allá el regalo de Dios, sino también sufrir por Él. Nosotros sufrimos por el Señor Jesucristo. Y esto, que puede parecer escandaloso, es realmente una gran bendición, porque a través del sufrimiento nuestras vidas son purificadas y a través del sufrimiento se planta la semilla del Evangelio. Y entonces se extiende el conocimiento de la gracia y del amor de Dios a otras naciones. Tú y yo, si no hemos sufrido, debemos de entender que nos toca sufrir por amor a Jesús. Así pues, bienvenido el sufrimiento.
No busquemos el evangelio de la prosperidad, en que vamos a estar muy bien de salud, de economía y de otras situaciones que son gratas a la vida, sino que vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Dios, en el nombre de Jesús, porque es para nosotros de gran bendición, alegría, saber que tú estás con nosotros en todo momento. Y lo que vivamos, que dé gloria a tu nombre. Te pedimos que tú nos lleves en tus caminos, que se haga tu voluntad en nosotros y con alegría podamos compartir a los demás de tu gracia, de tu misericordia, aún estando nosotros en dolor, en enfermedad, en sufrimiento, en cárcel. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Te recuerdo que todos los martes a las 6 de la tarde estamos haciendo reunión en Facebook Live para orar por tus necesidades y las necesidades de aquellos que nos hacen el favor de contactarse con nosotros. No te olvides, 6 de la tarde, los martes. También síguenos viendo en Facebook, en YouTube. Nuestros horarios son martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Y bueno, si no te has inscrito, por favor, suscríbete, comparte, muy importante, y por favor, ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga.